escriban y cuando abramos la posibilidad de algunas preguntas, la formulen, ¿sí? Bueno, ustedes ya tienen, porque lo han recibido, perdón, a ver, acá. Ustedes tienen un esquemita que han recibido, que lo tienen en la plataforma, sobre lo que se sugiere, ¿no?, para abordar el tema de la responsabilidad internacional del Estado. La bibliografía sugerida, que no es más ni menos que la bibliografía que ustedes tienen prácticamente para toda la asignatura. Sí, es cierto que hay un capítulo de un libro que publicáramos hace 2 años, creo, sí, un poco más, en Colombia, sobre responsabilidad internacional del Estado, a propósito del tema del daño ambiental. Y me parece que puede servirles a ustedes porque hay toda una primera introducción sobre la teoría general de la responsabilidad del Estado. Y después los instrumentos que ustedes tienen acá, yo les quiero aclarar. Tenemos por un lado el proyecto de artículos sobre la responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, que fue aprobado por la CDI en el año 2001, y el proyecto sobre prevención del daño transfronterizo, también aprobado en 2001. Estos dos proyectos están en el informe de la Comisión de Derecho Internacional de sus 53 periodos de sesiones, que es el link que ustedes tienen. Pero en el caso del primero, que es el proyecto por responsabilidad del Estado por hechos internacionalmente ilícitos, también lo tienen recogido en una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas, ¿sí?, que es el documento que también se los pusimos en el Drive para que directamente ustedes accedan, ¿sí? Porque el informe de la CDI es muy extenso, tiene otros temas. Entonces, en el caso del primer proyecto, directamente les aconsejo que vayan a la resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas. Después tenemos otro proyecto sobre asignación de pérdidas en caso de daños transfronterizos, resultantes de actividades peligrosas, que en este caso también ha sido recogido por la Asamblea General en una resolución, la resolución 61/36, por lo cual les aconsejo también que vayan directamente a la resolución. ¿Sí? Bien. Entonces, cuando nosotros abordamos el tema de la responsabilidad internacional del Estado, tenemos que tener presente como cuando abordamos cualquier otro tema en derecho internacional, las características propias de este ordenamiento, que ustedes ya las vieron y que tienen que tenerlas siempre presentes cuando abordan una temática, ¿sí? Ustedes ya vieron las características que tenía este ordenamiento, en donde en general está descentralizado, escasa institucionalización, donde no hay un órgano legislador, o en todo caso hay varios sujetos que pueden crear las normas, como son los propios estados, que son a la vez que sujetos son legislantes, ¿sí? Y dentro de y además de los estados, otros sujetos del derecho internacional, como las organizaciones internacionales, como algunas vinculadas a la asistencia, por ejemplo, la Cruz Roja Internacional, el Comité Internacional de la Cruz Roja, algunos sujetos vinculados a situaciones de beligerancia, ¿sí? En el derecho internacional, sobre todo en el contemporáneo, uno ve un aumento de la subjetividad internacional y a su vez un ensanchamiento de las áreas que son reguladas por este derecho internacional. Y también en esta evolución vemos que frente a el interés interestatal, el interés entre los estados, que ha sido por lo general el interés que trataba de proteger o de regular el derecho internacional clásico, frente a eso aparecen otros intereses que son intereses más compartidos por la comunidad, como por ejemplo la promoción y protección de los derechos humanos y también la protección del medio ambiente, ¿sí? Entonces aparecen ahora estos nuevos intereses que también van a impactar en la teoría de la responsabilidad internacional, ¿sí? Entonces tenemos un derecho internacional contemporáneo en donde vemos algunos paradigmas que se reformulan, como por ejemplo
el principio de soberanía estatal, y yo digo se reformulan o se redefinen los contornos, pero ojo, no tenemos con eso que sostener que el principio de soberanía del Estado ha sido superado, muy por el contrario, Más ahora vemos con todo lo que pasa en el mundo, cómo el principio de soberanía está muy firme, los Estados se paran en su derecho en su principio de soberanía, pero bueno, hay una reconfiguración de este principio a partir de estos intereses comunes, ¿sí? Como por ejemplo, el tema que a mí me interesa mucho, la protección internacional del medio ambiente. Bien, y por supuesto el derecho internacional se enfrenta a desafíos nuevos. No hace falta hablar del desafío que está enfrentando hoy la comunidad internacional con la pandemia que nos tiene a todos en casa y estudiando de manera virtual. Cuando nosotros hablamos de responsabilidad internacional del Estado, tenemos que pensar en que nace una nueva relación jurídica entre los sujetos del derecho internacional. Nosotros ahora nos vamos a enfocar en la responsabilidad internacional del Estado, pero tenemos que saber que hay otros sujetos de derecho internacional que también pueden incurrir en responsabilidad. Las organizaciones internacionales también, los individuos en la hipótesis del derecho internacional penal, es decir, la posibilidad de que el individuo sea perseguido o sea procesado, o sea enjuiciado por la violación de por cometer un ilícito, un crimen internacional. Y después estamos nosotros refiriéndonos entonces a la responsabilidad internacional de un sujeto específico que es el Estado. ¿Y qué es el sujeto? Primero, por antonomasia, ese sujeto pleno, originario, con todas sus facultades. Ahora, cuando nosotros hablamos de responsabilidad internacional, estamos hablando de un tema sumamente importante en todo sistema jurídico, ¿sí? Porque para poder hablar de derecho, tenemos que hablar de que existan mecanismos adecuados para que los sujetos de este ordenamiento jurídico se vean obligados o compelidos a cumplir con sus obligaciones, en este caso obligaciones internacionales. Y ante la hipótesis de un incumplimiento, una violación, haya alguna respuesta que dé el propio ordenamiento jurídico. De ahí la importancia que algunos hablan que integra la parte general del derecho internacional. A algunos profesores no les gusta hablar de parte general y parte especial, pero si nosotros pensamos que cuando vemos derecho del mar y vemos incumplimiento de las obligaciones, estamos hablando de responsabilidad. Cuando hablamos de derecho ambiental, estamos hablando también de responsabilidad. Cuando hablamos de derecho comercial, económico, también. Es decir, es un tema que es transversal a todas las áreas o subsistemas dentro del sistema jurídico internacional. La responsabilidad, ¿sí? Y es tan importante que este tema ha sido motivo de codificación y desarrollo progresivo, ¿sí? Ahora vamos a ver a qué nos estamos refiriendo. El punto de partida, entonces, es que la responsabilidad hace al derecho en tanto que un orden coercitivo. Y ahí es uno de los problemas que se enfrenta el derecho internacional, porque como ustedes ya saben, un poquito anticipamos recién, es un sistema que se basa en la coordinación, ¿sí? Sobre todo es un derecho de coordinación. No hay, como decíamos, un órgano judicial obligatorio. Hay muchos órganos judiciales internacionales, pero el acceso a estos tribunales siempre dependerá de la voluntad de los estados. Por el otro lado, tampoco hay un poder ejecutivo, como por ejemplo en el derecho interno. Si bien es cierto que ciertas funciones podríamos encontrarlas en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, pero no estamos hablando de un poder ejecutivo como si habláramos de derecho interno. Entonces, estamos en un ordenamiento jurídico particular, algunos autores dicen primitivo, ¿sí? Otros dicen, bueno, no es primitivo porque hay un desarrollo doctrinario tan interesante, profundo, rico. Bueno, primitivo en cuanto
a los límites que tiene el sistema internacional para hacer cumplir las obligaciones internacionales. Entonces, vamos a avanzar un poquito. Y nosotros hablábamos de que es un tema tan importante que ha sido motivo de labor de la Comisión de Derecho Internacional. Ustedes, no sé si saben, pero la CDI, bueno, acá estoy, no es la Comisión de Trade, está mal el logo. Pero bueno, la CDI es un órgano subsidiario de la Asamblea General, ¿sí?, que tiene por función la codificación del derecho internacional y el desarrollo progresivo. Y en materia de responsabilidad por el hecho ilícito del Estado, la CDI ha trabajado desde el año 55. En realidad, lo identificó como uno de los temas prioritarios en su primera reunión, la Comisión de Derecho Internacional, en el 49. Pero en el 55 comenzó a trabajar a partir de la designación de un relator especial, y García Amador, que fue el primer relator especial de la CDI sobre este tema, y se sucedieron otros relatores especiales, Roberto Ago, un italiano muy conocido, que cambió la perspectiva del trabajo de la CDI en esta materia, Rick Hagen, Gaetano Ruiz, y finalmente James Crawford, que fue el último relator especial. Fíjense que empieza en el 55 y recién en el año 2001 se logra aprobar este proyecto de artículos que se recoge en la resolución de la Asamblea General. Fíjense la cantidad de años que han pasado para que la CDI pueda lograr aprobar un proyecto de artículos. Ustedes pueden de esa manera interpretar la dificultad que tiene para avanzar en temas tan sensibles como este. Y llegamos a un proyecto de artículos que tampoco es un tratado internacional. Tengan en cuenta que no es una convención, ¿sí? Es un proyecto de artículos que recoge en gran parte la costumbre internacional. En gran parte. Algunos de sus artículos son desarrollo progresivo y algunos no reconocen, no logran consenso. Pero muchos de sus artículos son una expresión de la costumbre internacional. Pasaron muchos años para que la CDI pueda adoptar este proyecto y llevarlo a la Asamblea General. ¿Y qué hizo? Lo llevó proponiendo convocar una conferencia internacional para adoptar una convención. No. Sabiendo que iba a ser muy difícil que se adoptara una convención sobre este tema. Entonces, lo que solicitó fue que se tomara nota y se adjuntara, se anejara a una resolución este proyecto de artículos con vistas a, en su futuro, ver si se convocaba o no a una conferencia internacional. Nunca sucedió, no hay una convención universal o multilateral sobre responsabilidad del Estado por el hecho internacionalmente ilícito, pero sí hay un proyecto de artículos que, como decía, expresa muchas normas de la costumbre y ha sido aplicado y se aplica mucho por la jurisprudencia internacional. Yo acá tengo un informe que elaboró el secretario general de las Naciones Unidas, el documento A62/62, en donde recoge muchos fallos, sentencias de tribunales internacionales o de paneles también, en donde se invoca o se aplica el proyecto de artículos de la CDI. Entonces, si nosotros queremos ver en dónde está reflejado en gran medida la costumbre internacional en materia de responsabilidad por el hecho ilícito, lo vamos a encontrar en este proyecto de artículos de la CDI. El otro campo que ahora vamos a ver de la responsabilidad internacional es la posible
régimen de responsabilidad internacional sin ilícito, y en este caso por las consecuencias perjudiciales de actos no prohibidos por el derecho internacional. En esta temática también trabajó la CDI, tuvo que desglosarlo, separarlo en dos temas. Primero trabajó sobre prevención, y allí es donde se aprueba este proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronterizo, ya vamos a hablar de él, en el año 2001 también, que son simplemente 19 artículos que apuntan a la prevención. Y luego continuó trabajando, y en 2006 aprobó un proyecto de principios sobre la asignación de pérdidas en casos de daños resultantes de actividades peligrosas. Debemos decir también que actualmente la CDI está trabajando también sobre la sucesión de estados en materia de responsabilidad. Ustedes seguramente han visto sucesión de estados, cuando vieron el estado en el tiempo, esa unidad que tuvieron que estudiar ya. Bueno, ahí hay una serie de casuísticas en donde hay una sustitución del sujeto Estado con relación a la responsabilidad internacional sobre el territorio. Bueno, sobre esa temática, en materia de responsabilidad, está trabajando la Comisión de Derecho Internacional. Vamos a ir ahora, porque lo interesante sería que ustedes, cuando estudien este tema, ya sea que lo estudien por Díaz de Velázquez, ya sea que lo estudien por Barbosa, yo siempre recomiendo que lo estudien por Julio Barbosa, porque él ha sido relator especial de la CDI y presidente de la Comisión de Derecho Internacional, y fue relator especial en materia de la responsabilidad sine delicto, es decir, la responsabilidad de Estado por actos no prohibidos por el derecho internacional. Así que bueno, es una bibliografía que suelo recomendar. Nosotros tenemos entonces que el Estado es un sujeto del derecho internacional. Uno, tal vez el más importante, el primario, el pleno, el originario, es un sujeto legiferante, en tanto que sujeto de ese ordenamiento jurídico debe comportarse conforme a las normas y a las obligaciones que esas normas generan. Ahora, el comportamiento del Estado puede hacerlo incurrir en responsabilidad internacional. Y entonces acá es donde aparecen estos dos fenómenos o hechos generadores de la responsabilidad internacional. El primer hecho o fundamento de la responsabilidad internacional no admite discusiones. Es la responsabilidad por el hecho ilícito del Estado. ¿Qué quiere decir? Que toda violación de una obligación internacional genera la responsabilidad internacional, cuya consecuencia más natural es la obligación de reparar el daño causado, a lo que se le puede sumar la cesación del ilícito en los ilícitos continuos o las garantías de no repetición. No hay duda respecto de esto, es un principio recogido por la costumbre, o sea que la fuente formal de creación de esta responsabilidad es la costumbre, que dice que la violación de una obligación internacional por el Estado genera responsabilidad internacional del Estado. Violación de una obligación, fuente, la costumbre. A ustedes, como vimos nosotros, que tenga fuente creadora en la costumbre no quiere decir que no sea sometido a un proceso de codificación. ¿Sí? Eso tengan en claro. Ahora, junto con esta responsabilidad internacional por el hecho ilícito, fue naciendo otro hecho generador de la responsabilidad, que en realidad está controvertido en la doctrina. Es la posibilidad de que el Estado sea responsable en el plano internacional, aun cuando no haya cometido un hecho ilícito, pero sí haya llevado a cabo una actividad de riesgo, y esta actividad de riesgo genera un daño, ¿sí? O sea que el hecho generador de esta responsabilidad son las consecuencias perjudiciales de actividades no prohibidas por el derecho internacional. Y acá nace la
el debate doctrinario. Si ustedes ven, por ejemplo, Hortensia Gutiérrez Pozzi habla la cuestión... Soporte, sí, ¿no? Mira. perdón. Sí, ¿había alguien hablando? Se ve que se le Bueno. activó el micrófono sin querer. Ah, bueno, muy bien. ¿Se escucha bien hasta ahora hablando? Sí. Perfecto. Sí, sí, se escucha Entonces, perfecto. tenemos por un lado la responsabilidad del Estado por el ilícito, es por el hecho ilícito internacional, no hay duda, ¿sí? Fuente, la costumbre, el hecho generador es la violación de una obligación internacional. Paralelamente, más recientemente, a partir del siglo pasado, ¿sí? Comienza a construirse doctrinariamente la posibilidad de que haya responsabilidad internacional del Estado, aun cuando no haya ilícito internacional, pero se trata de una actividad de riesgo y se haya causado un daño transfronterizo sensible, ¿sí? Un daño de cierta entidad del tipo transfronterizo. Claro, acá la discusión radica en que no hay una costumbre internacional. La mayoría de los autores dicen que a día de hoy no existe una norma de la costumbre que obligue al Estado a reparar cuando no hay ilícito previo. Y entonces lo que ha habido y lo que hay es una serie de tratados, de convenciones internacionales que establecen sistemas de responsabilidad civil por actividades de riesgo. Y que este tipo de responsabilidad se suele canalizar a través de los explotadores privados. Las empresas, los armadores, los transportistas, ¿sí? Entonces, algunos autores dicen, bueno, pero no estamos frente a una responsabilidad internacional. Estamos frente a un sistema de responsabilidad civil privada, donde el Estado lo único que hace es garantizar y asegurarse de que el particular cumpla con las medidas de prevención y si se produce un daño, pague la reparación. Es cierto que hay, por ejemplo, un tratado, el Tratado sobre la Responsabilidad por Objetos Lanzados al Espacio, en donde se establece la responsabilidad del Estado de lanzamiento, en algunas circunstancias, en otras no, pero aún así no es claro, al menos al día de la fecha, la existencia de una obligación general de los Estados por los daños causados por actividades que no son prohibidas por el derecho internacional. Después vamos a avanzar un poco más, ¿sí? Bueno, como vimos hace un ratito, en ambos campos de la responsabilidad ha trabajado la Comisión de Derecho Internacional. Si nosotros hablamos de responsabilidad por el hecho ilícito, el primer campo, ¿sí? Nosotros dijimos que hay una norma general de la costumbre que dice que todo acto ilícito del Estado genera responsabilidad internacional. Y esta norma de la costumbre fue recogida en el artículo 1 del proyecto de la CDI. También yo les conté que se habían sucedido distintos relatores. El primero había sido García Amador, de origen cubano, y cuando comenzó a trabajar la CDI, se encargó sobre todo de la responsabilidad del Estado por los daños causados a los extranjeros o a los bienes de extranjeros, ¿sí? Ese fue el enfoque que dio la CDI en sus primeros trabajos sobre este tema. Pero luego, sobre todo con Roberto Hago, el segundo relator especial, cambió esta perspectiva porque se consideró que en realidad los daños causados a extranjeros era una de las tantas manifestaciones en las que puede darse la responsabilidad internacional del Estado. Y que esto merecía un análisis más general, que abordara todo tipo de violación de obligación internacional por parte del Estado. Entonces, acá la CDI partió de un pensamiento, una secuencia lógico-jurídica que establece que existe una norma primaria que describe cuál es el comportamiento esperado por el Estado. Esta norma primaria puede ser de derecho del mar, de derecho ambiental,
ambiental, de protección a los de trato a los extranjeros, comercial, es decir, no importa cuál es el área regulada. Esta norma primaria lo que va a prescribir cuál es el comportamiento que se espera del Estado. Puede provenir de una convención o puede venir de una costumbre. Pónganse la prohibición de la amenaza o uso de la fuerza, 2.4 de la Carta, que es una obligación de la costumbre internacional, a pesar de que también está en la Carta de Naciones Unidas, y que además es una norma de ius cogens, una norma imperativa de derecho internacional. Bien, cuando esta norma primaria es violada, es incumplida, entonces se activa la norma secundaria. La norma secundaria es la que hace nacer una nueva relación jurídica entre los sujetos. Podríamos pensar entre dos sujetos, en la visión tradicional de la responsabilidad, una relación bilateral. Hoy podríamos hablar entre una relación entre más de dos sujetos, si hablamos de la existencia de obligaciones, por ejemplo, erga omnes, obligaciones frente a la comunidad internacional. Se activa entonces una nueva norma, que es la norma secundaria, en donde aparece una relación jurídica nueva entre el sujeto que lesiona y el sujeto lesionado, en virtud del cual el sujeto que se ha visto lesionado en un derecho subjetivo tiene la posibilidad de reclamar la cesación del ilícito, si fuera un ilícito continuo, y en su caso la reparación del daño. En esto, aquí encontraríamos entonces la responsabilidad internacional en esta nueva relación jurídica que se da con la norma secundaria. ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, gracias. Entonces, siguiendo un poco el proyecto de artículo de la CDI y la costumbre internacional también, decimos que para que se configure un ilícito internacional del Estado, tiene que darse dos elementos constitutivos. Un elemento objetivo y un elemento subjetivo. El elemento objetivo del ilícito internacional es la violación de una obligación internacional. ¿Sí? Acá no importa cuál es la fuente de esta obligación, no importa la gravedad, para que se configure el ilícito simplemente que se haya violado una obligación internacional. Por supuesto que tiene que ser una obligación que esté vigente al momento del acto del Estado. Yo digo, no importa la gravedad, bueno, para que se constituya o que se configure el ilícito. Pero sepan que en los trabajos de la CDI, de la Comisión de Derecho Internacional, se avanzó sobre la idea de dos tipos de ilícitos. Unos ilícitos internacionales comunes y unos agravados. En la versión anterior del proyecto de la CDI, el artículo 19, precisamente, hablaba de crímenes internacionales. ¿Sí? O sea que hablaba de una tipología de delitos o de ilícitos más graves en donde estaba involucrada la comunidad internacional en su conjunto. Esta terminología fue dejada de lado en el proyecto aprobado en 2001, porque encontró mucha resistencia por parte de los estados. Sin embargo, encontramos igual una división, una categorización en el artículo 40, actualmente del proyecto de la CDI, que habla de violaciones graves a normas imperativas del derecho internacional. Cuando yo les hablo de normas imperativas del derecho internacional, seguramente ustedes lo deben estar vinculando con los temas que vieron en materia de normas internacionales, las normas perentorias o las normas de ius cogens. ¿Sí? ¿Se acuerdan? ¿Sí? Aquellas que han sido recogidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, aquellas normas que no admiten acuerdo en contrario y que solo pueden ser modificadas por una norma de igual jerarquía. ¿Sí? Ahora, dicho sea de paso, sería interesante que tomen nota
de los trabajos que está llevando a cabo la CDI, justamente en materia de normas imperativas, perentorias del derecho internacional, y el informe que se aprobó el año pasado, en donde se esboza, ¿sí?, una lista tentativa de normas imperativas de derecho internacional, porque es importante tener en cuenta que no está tan claro en la doctrina. A ver, acá yo tenía... en el chat. Les quería compartir, a ver si lo tengo por acá, bueno, no importa, de todas maneras, después si quieren lo compartimos, este informe de la CDI sobre normas imperativas. Bien, entonces teníamos como elementos constitutivos la violación de una obligación internacional, ¿sí? Y como elemento subjetivo, la atribución de ese hecho a un Estado. Es decir, que el operador jurídico, cuando tiene que analizar si hay responsabilidad o no del Estado, tiene que hacer un proceso de atribución para decir, ese hecho es un hecho del Estado. Y ojo, no estamos hablando ni de culpa ni de dolo, porque esto también se debatió mucho en la Comisión de Derecho Internacional. El proyecto de artículos no requiere dolo, ni culpa, ni negligencia grave, no. Lo que requiere es si ese hecho puede ser atribuido o no a un determinado Estado. ¿Por qué? Porque el Estado es una persona moral, ¿sí? Y por lo tanto se expresa a través de órganos. Entonces lo que hay que determinar es si el determinado hecho puede o no ser atribuido a un Estado. Y ahora vamos a ver que hay varias casuísticas. Algunos autores llegan a decir que se trata de una obligación objetiva, una responsabilidad objetiva. ¿Por qué? Porque como no se requiere ni dolo ni culpa de parte de la gente, estaríamos frente a una responsabilidad de tipo objetiva. Yo no comparto porque incluso en muchos pasajes del proyecto de la CDI, la intencionalidad, por ejemplo, cuando hablamos de factores que excluyen la ilicitud, ahí aparece la intencionalidad o la voluntad del Estado al momento de llevar a cabo determinado hecho. Pero bueno, sepan entonces que dentro de los elementos que constituyen el ilícito internacional del Estado, no aparece ni el dolo ni la culpa, sino una atribución del hecho al Estado. Y cuando hablamos de atribución, fíjense, no se utiliza la palabra imputación. Y no se utiliza esa palabra, si uno mira los comentarios del proyecto de artículos de la CDI, porque esta palabra tiene una connotación de tipo penal. Y no nos olvidemos, volvemos al comienzo, que estamos hablando de un orden jurídico en donde los sujetos, los estados, son soberanos, iguales, ¿sí? Hay una dignidad del Estado. Entonces, hay muchos términos que a la hora de negociar un artículo no son aceptados por los estados. Entonces se utiliza la palabra atribución. Si ustedes ven 10 de Velasco, en muchas partes habla de imputación del hecho al Estado. ¿Y qué pasa con el daño? ¿Sí? ¿Qué pasa con el daño? El daño aparece como un elemento autónomo, como un elemento necesario para el ilícito internacional. Bueno, a priori uno diría que sí, ¿no? Sin embargo, no figura en el proyecto de la CDI como un elemento autónomo. ¿Por qué? Porque hay determinados ilícitos cuyas consecuencias tal vez no puedan ser ponderadas económicamente o materialmente. Por ejemplo, los ilícitos que afectan la dignidad del Estado, ¿sí? la honra del Estado, o incluso pueden violar un derecho subjetivo del Estado, pero no tienen una, digamos, expresión como daño cuantificable. Entonces, por eso no se lo incluye como un elemento autónomo. Sin embargo, parte de la doctrina, entre esos Jiménez de Aréchaga,
un autor latinoamericano muy conocido, dice que toda violación de una obligación internacional lleva íncito, presupone un daño, aun aunque este daño no se pueda cuantificar materialmente. Entonces, bueno, la CDI no lo incluye como un elemento autónomo. ¿Es importante el daño? Claro que es importante. Será muy importante al momento de la reparación. Cuando sea el momento de determinar cómo se repara al Estado lesionado, el daño va a tener una importancia central. Si nosotros miramos, y ahora ya les hago un llamado a la jurisprudencia internacional, la opinión consultiva de la Sala de Fondos Marinos sobre la responsabilidad de los estados que patrocinan actividades en la zona. Fíjense que estamos hablando de la zona, estamos hablando de derecho del mar, con el mar, parte 11, bueno, hay una opinión consultiva de la Sala de los Fondos Marinos, del Tribunal del Mar, que se refiere a la responsabilidad de los estados que patrocinan actividades en la zona. Bueno, hay la Sala de Fondos Marinos exige para que haya responsabilidad del Estado que haya un incumplimiento del deber de diligencia del Estado, que es una obligación, que es costumbre, por cierto, pero además exige que haya un daño. ¿Sí? O sea que el daño tiene una importancia, tiene mucha importancia en materia de responsabilidad y sobre todo a la hora de la reparación. Pero que les quede entonces claro que si uno lee el proyecto de artículos de la CDI, cuando habla de los elementos constitutivos del hecho ilícito, no aparece como un elemento autónomo el daño. En materia de atribución del hecho al Estado, la CDI también ofrece una serie de criterios de atribución. Ustedes piensen que el Estado se va a manifestar a través de los órganos. Entonces, la primera forma de atribuir un hecho a un Estado es ver si este hecho proviene de los órganos del Estado, actuando como tales. Este es un primer caso de atribución. Ahora, ese órgano puede ser de cualquiera de los poderes, no importa, puede ser poder ejecutivo, poder judicial, puede ser del gobierno central o de gobiernos con cierta autonomía territorial, como por ejemplo las provincias, los municipios. ¿Sí? Lo importante es que se trate de un órgano del Estado que ejerza prerrogativas públicas y que por tanto pueda generar responsabilidad del Estado. ¿Sí? Ese es el primer caso. Si ustedes piensan, por ejemplo, en el poder ejecutivo, hay muchos actos del Poder Ejecutivo que pueden generar responsabilidad. Siempre cuando pregunto en las aulas que no son virtuales, bueno, ¿qué se les ocurre? Y la declaración de guerra, por ejemplo, siempre dice, o la ocupación de un territorio extranjero, la invasión de un territorio por parte de las tropas del Estado. Claramente, eso puede generar responsabilidad internacional. Si nosotros hablamos, por ejemplo, del Poder Judicial, podemos pensar que a través de una sentencia, un tribunal puede generar responsabilidad internacional si esa sentencia no es conforme a obligaciones internacionales del Estado. Ustedes piensen, en materia de derechos humanos, hay varios casos, ahora no vamos a entrar en casos concretos porque si no, no vamos a poder avanzar. Pero también es muy común que el Poder Judicial haga incurrir al Estado en responsabilidad por denegatoria de justicia. Por ejemplo, el impedir el acceso a la justicia a los extranjeros. En este caso, se trata de un ilícito de tipo compuesto, porque tiene que haber una sucesión de hechos para poder hablar de denegatoria de justicia, ¿no? En general, por lo general. Bien, y en cuanto al poder legislativo, bueno, por ejemplo, se les ocurre si el Congreso sanciona una ley que está en contra de alguna obligación internacional del Estado. Supónganse que aquí en Argentina se sancione una ley que permita la pena de muerte, ¿sí?
sabiendo que el Pacto de San José de Costa Rica prohíbe la pena de muerte, supónganse como además de los órganos de los estados, también pueden ser personas privadas que ejerzan prerrogativas públicas, ¿sí? En ese caso también hay responsabilidad del Estado, porque esta persona privada está ejerciendo porque el Estado, las autoridades del Estado le han conferido, le han otorgado esas potestades o les han encomendado esas funciones que son funciones propias del Estado. También puede ser el supuesto de los órganos de facto, es decir, personas que no son órganos del Estado, que no ejercen prerrogativas públicas por encargo del Estado, pero que sin embargo en determinado momento se constituyen en órganos de facto. El caso más claro de la jurisprudencia es el caso de del personal diplomático y consular en la Embajada de Estados Unidos en Teherán, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia del año 1980. ¿Sí? En ese caso, un caso muy conocido, tanto que se hizo hasta una película sobre los hechos acontecidos, un grupo de estudiantes islámicos irrumpió en la embajada y tomó rehenes a personal diplomático y consular de Estados Unidos en la embajada. Esto fue llevado a la Corte Internacional de Justicia y la Corte, en su sentencia, dividió los hechos en dos partes, dos fases. Dijo que en la primera fase los hechos de los particulares, los estudiantes, no podían ser atribuibles al Estado, ¿sí? Porque actuaban a título personal. Pero luego, como esta toma de rehenes y esta actitud había sido de alguna manera refrendada por las autoridades de Irán, por la máxima autoridad, Ayatollah Khomeini, entonces la Corte entendió que se habían convertido en órganos de facto del Estado y por lo tanto comprendían la responsabilidad del Estado. Más allá de la culpa invigilando, porque una cosa es la responsabilidad directa del Estado por atribución del hecho y otra cosa es la responsabilidad que tiene el Estado por omisión de la vigilancia que debe prestar en determinadas circunstancias. Por ejemplo, la vigilancia a una sede de una misión diplomática, como ejemplo. Bien. Hay muchos casos de la jurisprudencia que tienen que ver con la atribución del hecho al Estado. Otro caso muy conocido es el caso de Lagrán, de los hermanos Lagrán, del año 2001, de la Corte Internacional de Justicia también. Estos eran dos hermanos alemanes que habían sido apresados en ocasión de un intento de robo que tuvo como consecuencia la muerte, el asesinato de una persona, y estos hermanos habían sido llevados a juicio en el estado de Arizona y habían sido condenados a muerte, ¿sí? Pero se había omitido la comunicación a la agencia, a la oficina consular. Primero se había omitido informarle a los reos que podían pedir la asistencia consular y además haber comunicado también al consulado. Entonces, bueno, se inicia la demanda ante la Corte dispone una medida provisional, la suspensión de la ejecución de Walter Lagrán, que estaba creo que ya fijada para el día siguiente, se envía la comunicación, pero igualmente el reo es ejecutado. Bueno, ¿qué alegó Estados Unidos en ese caso? Otra cosa, que en realidad se trataba de un acto de un Estado que de acuerdo con el sistema federal norteamericano, el sistema federal, que era el Estado de Arizona y que por tanto no generaba responsabilidad del Estado central. Bueno, la Corte entendió que no, el principio de unidad de sujeto, el sujeto es uno solo, es el Estado, y por lo tanto los actos de los órganos de los Estados federados comprometen al sujeto internacional, que en este caso era Estados Unidos. Bueno, tenemos muchos casos de la jurisprudencia que se refieren a la atribución del hecho al Estado, ¿sí? Bueno, la Comisión de Derecho Internacional en su proyecto de artículos
incorpora una serie de causas que en caso de existir excluyen la ilicitud del hecho. ¿Sí? Esto no hace más que recoger también la costumbre internacional en la mayoría de los casos. ¿Sí? Ahora, hay que tener en cuenta que como está formulado en el proyecto de la CDI, lo que hacen es excluir la ilicitud, o sea, quitar de cuajo la ilicitud del hecho. Un hecho que en principio sería ilícito, porque es la violación de una obligación internacional, deja de serlo, ¿sí? ¿Y eso qué quiere decir? Que no se altera el principio general de que todo hecho ilícito internacional genera responsabilidad, y además significa que no hace cesar la obligación del Estado. El Estado que adopta una de estas medidas que alega excluyen la ilicitud no está eximido de cumplir la obligación internacional. ¿Sí? Lo que hace es desactivar esa obligación internacional por esta circunstancia especial. ¿Cuáles son las circunstancias, las causas que incorpora el proyecto de la CDI? Bueno, el consentimiento del Estado, en este caso del Estado lesionado. Pensemos que se trata de un consentimiento que tiene que ser prestado antes que se produzca el ilícito internacional. ¿Por qué? Porque si es posterior al ilícito, lo que está haciendo el Estado es renunciar a la reparación. ¿Está claro? Ahora, este consentimiento de ninguna manera puede violar una obligación imperativa, una norma imperativa de derecho internacional. No podría el Estado consentir que se viole una norma de ius cogens, ¿sí? El segundo supuesto son las contramedidas, que esta es una figura, un instituto muy particular del derecho internacional y de la responsabilidad internacional, y que tiene que ver con estas características que hablábamos hoy de cómo es el sistema jurídico internacional. ¿Por qué? Porque con la contramedida es una medida que adopta un Estado, que en principio sería contraria al derecho internacional, pero se le quita la ilicitud porque es una medida proporcional en respuesta a la ilicitud previa de otro Estado y cuyo objeto es lograr el cumplimiento de la obligación o, en su caso, la reparación. Esto solo se puede comprender si tenemos en cuenta cómo opera el sistema de responsabilidad del derecho internacional. ¿Sí? Como dijimos, descentralizado, inorgánico, en donde es el propio Estado el que invoca la responsabilidad, es el propio Estado el que en muchos casos va a ejercer su autotutela. Entonces la contramedida cobra sentido allí. El Estado adopta este comportamiento de manera en respuesta a un ilícito previo del otro Estado, y cuyo fin es lograr el cumplimiento del derecho o la reparación. Así como está definida, la contramedida es una medida instrumental tendiente al cumplimiento del derecho, y no es una sanción, no es una medida punitiva, así como nosotros la estamos definiendo y como la toma el proyecto de la CDI. Hay doctrinas que hablan de una función punitiva de la contramedida, pero bueno, nosotros vamos a tomar podríamos llegar a debatir sobre este tema. Nosotros hace muchos años que escribimos un artículo con la doctora Castenalelli sobre contramedidas por terceros estados, y ahí desarrollábamos este tema. Después aparecen otras causas que excluyen la ilicitud, que ustedes las deben conocer por el derecho interno, que tienen que ver con, como dice Barbosa, la familia de la necesidad. Está la fuerza mayor, caso fortuito, peligro extremo, estado de necesidad. Las diferencias parecen sutiles. Cuando uno habla de fuerza mayor y caso fortuito, prácticamente ahí no aparece la voluntad del Estado, ¿sí? No hay un acto voluntario del Estado, o por lo menos es mínimo la discrecionalidad que tiene el Estado. En primer lugar, fuerza mayor porque es una fuerza irresistible que no puede evitar
del Estado. Caso fortuito es un acontecimiento imprevisible que tampoco el Estado, bueno, por ser imprevisible no ha podido prever y no le permite actuar de otro modo, ¿sí? Estas dos causas están juntas en el proyecto de la CDI. Se ha discutido mucho y aparecen las dos. El peligro extremo apunta más al órgano del Estado, ¿sí? Porque acá el peligro está ejerciéndose sobre el órgano o las personas a cuidado del órgano. El proyecto habla de que el órgano no puede adoptar otra medida para salvaguardar su vida o la de las personas a su cuidado. ¿Sí? Acá hay una decisión del órgano, porque decide, pero es una decisión que está forzada por esta situación de peligro extremo. Y luego estado de necesidad es el caso, digamos, la causa que más se alega por los estados, el estado de necesidad. El estado de necesidad ha dado una gran discusión, ¿sí?, en la CDI por los abusos que puede tener. Tanto es así que la redacción del estado de necesidad está en términos negativos, ¿sí? Dice, no puede el Estado alegar estado de necesidad, salvo, ¿sí?, que se trate del único modo para salvaguardar un bien esencial del Estado ante un peligro grave e inminente, ¿sí? Y el Estado no ha generado, por supuesto, esta situación de necesidad, y además nunca se puede alegar el estado de necesidad para violar una obligación perentoria, una obligación imperativa del derecho internacional. El estado de necesidad se ha alegado en muchos casos. Por ejemplo, en el caso Gapsikovo-Naguímaros, una sentencia de la Corte Internacional de Justicia del año 1997 entre Hungría y Eslovaquia por una construcción, una represa en el río Danubio. Bueno, uno de los estados alegó el estado de necesidad ecológica, en este caso Hungría, para suspender el proyecto de represas en el río Danubio. La Corte, en este caso, aceptó la posibilidad de un estado de necesidad ecológica, fíjense, un bien esencial del Estado habla, pero no consideró que no se había configurado los requisitos para el estado de necesidad. Y también, como causa que excluye la ilicitud, encontramos a la legítima defensa. Acá la CDI no la define y lo que hace es remitir directamente a la Carta de las Naciones Unidas. Ustedes saben que en el artículo 51 de la Carta aparece la legítima defensa como una respuesta a un ataque armado previo, puede ser individual o colectiva. Bueno, la CDI prefirió no introducirse en un tema tan controversial y simplemente lo que hace es remitir a la Carta de las Naciones Unidas. ¿Sí? Bien. Yo sé que estamos bien de tiempo, pero sé que cansa mucho el sistema virtual. Por eso yo trato de ser lo más concreto y sucinto posible. Cuando nosotros estamos frente a una responsabilidad del Estado por el hecho ilícito, dijimos que aparece una nueva relación jurídica entre un sujeto que lesiona un bien jurídico y un sujeto, un Estado, en este caso, lesionado. También dijimos que puede haber más de un Estado lesionado, ¿sí? Entonces aparecen lo que se llaman las consecuencias del hecho ilícito internacional. La CDI lo divide en consecuencias procesales y consecuencias sustanciales. Las consecuencias procesales encontraríamos las contramedidas, que recién hace un ratito las nombramos como una causa que excluye la ilicitud, ¿sí? ¿Se acuerdan? La contramedida es una causa que excluye la ilicitud, pero a su vez también es una consecuencia procesal, porque el Estado que se ve lesionado en un derecho subjetivo, por lo general lo que va a hacer, lo primero que va a hacer es hacer un reclamo, una reclamación diplomática, o seguramente adoptará una contramedida.
medida, que tendrá que ser, como les dije, proporcional, que es instrumental, que tiene por fin lograr el cumplimiento del derecho, y que por lo tanto, una vez que el otro Estado ajusta su conducta a derecho, la contramedida debe levantarse. Por eso que es transitoria, instrumental, que tiende al cumplimiento del derecho. Junto con las contramedidas tenemos las retorsiones, que también es un instituto propio del derecho internacional y de las relaciones internacionales, si ustedes quieren. Es parecido a la contramedida, la diferencia es que la retorsión no es un comportamiento contrario al derecho. Es decir, el Estado no incumple una obligación internacional. Lo que es una medida inamistosa de un Estado para con otro Estado, ¿sí?, como respuesta a un ilícito previo del otro Estado o a una retorsión del otro Estado. Son medidas, si ustedes quieren, procesales que puede adoptar el Estado. La diferencia, como decía, es que acá no hay una violación de una obligación internacional. El Estado no incumple la doctrina, es decir, la ruptura de las relaciones diplomáticas es una retorsión que en discrecional del Estado, por lo tanto no hay una violación de una obligación internacional. Sí. Se cortó, por lo menos a mí se me cortó parte del audio cuando estaba explicando. Sí, acá yo vi que... ¿Ahora se escucha bien? Ahora sí. Bien, yo vi que me decía es inestable la conexión. La diferencia, sí. Yo decía, gracias María, la diferencia yo señalaba entre una contramedida y una retorsión, que cuando nosotros estamos frente a una contramedida, en realidad el Estado está incumpliendo una obligación internacional. Lo que pasa es que se le quita la ilicitud porque es una respuesta proporcional, ¿sí?, a un ilícito previo del otro Estado. Esa es la contramedida. Supónganse, el Estado, a título de contramedida, deja de cumplir un acuerdo comercial. Deja de enviar una mercadería que se comprometió, la entrega determinada. Supónganse, a título de contramedida, porque entiende que el otro Estado ha violado una obligación del cual es titular. La retorsión no es una medida contraria al derecho internacional, ¿sí? No lleva implícita una violación de una obligación internacional. Es una medida inamistosa, que se da más en el plano de las relaciones internacionales, pero que tiene efectos también jurídicos. ¿Por qué? Porque ante una situación en donde un Estado se siente lesionado, puede adoptar retorsión, ¿sí? Y las consecuencias sustanciales de la responsabilidad son, en primer lugar, la cesación. ¿Cesación de qué? Del ilícito internacional del Estado. Pero cuando hablamos de cesación, estamos hablando de un ilícito de tipo continuo, ¿sí? Aquel que se mantiene en el tiempo. Supónganse la ocupación de un territorio extranjero, mientras se mantenga la ocupación, por ejemplo, cuando Irak invade Kuwait o cuando Israel invade los Altos de Golán, durante el tiempo que se dé esta apropiación, esta ocupación del territorio, la apropiación, ocupación, se está produciendo el hecho ilícito. Por lo tanto, lo primero que se exige es la cesación del hecho ilícito. Bueno, acá también se discute, ustedes no sé si leyeron Barbosa hace toda una disquisición sobre si en realidad la cesación está en el campo de la responsabilidad o está en el campo de la norma primaria, pero me pediría que en esta instancia lo tomemos así como lo toma la CDI en su proyecto. Consecuencias sustanciales, lo primero es la cesación del ilícito, después, cuando se trata, por supuesto, de un ilícito continuado, después puede ser las garantías de no repetición, esa garantía que debe dar el Estado que ha lesionado un derecho de que no va a volver a ocurrir esta situación de ilicitud, pero la consecuencia más normal va a ser la reparación. Ante un ilícito internacional, la consecuencia más normal va a ser la reparación. Esto ya lo ha dicho
la Corte Permanente de Justicia Internacional en el año 1928, Corte Permanente de Justicia Internacional, ¿sí? ¿Se acuerdan? Es la Corte de la Sociedad de las Naciones, es la predecesora de la Corte Internacional de Justicia. La Corte Permanente de Justicia Internacional, en el año 1928, en el caso de las fábricas Chorzów, Alemania, Polonia, sentó este principio que es costumbre internacional, que es que la responsabilidad internacional genera la obligación de reparar. Y además, este antecedente jurisprudencial sentó lo que se llama la fórmula Chorzów, que es la que dice que la reparación debe llevar las cosas al estado en que se encontrarían de no haberse producido el ilícito. Es lo que se conoce como in integrum restitutio o restitutio in integrum. ¿Sí? Llevar las cosas al estado en que se encontrarían en el supuesto de no haberse producido el hecho ilícito internacional. No es lo mismo que llevar las cosas al estado anterior al ilícito. Supónganse, la retención de un buque, ilegal de un buque, bueno, se devuelve, se entrega, se libera el buque, ahí se volvería al estado anterior al ilícito. Sin embargo, la reparación integral supone no solo la restitución de la cosa, sino también borrar todos los daños que se hayan causado. Supónganse los daños que haya tenido el Estado, en materia de lucro cesante, los intereses, etc. Entonces, la fórmula acuñada en el caso Chorzów del año 1928, que se utiliza en casi toda la jurisprudencia en materia de reparación, es llevar las cosas al estado que se encontrarían de no haberse producido el ilícito internacional. Ahora, ¿qué formas puede adoptar la reparación? La reparación puede adoptar muchas formas. Una puede ser la restitución, ya la vimos, restituir la cosa. Supónganse, restituir el territorio ocupado, restituir una obra de arte que ha sido retenida ilegalmente por el Estado, restituir un buque. A veces no se puede, ¿sí? Entonces, la fórmula es la indemnización, que es la restitución por equivalente. La indemnización es la entrega de una suma de dinero para cubrir los daños causados por este ilícito internacional. A veces puede combinarse la restitución más la indemnización, ¿sí? Y también hay otro modo que puede adquirir, que puede adoptar la reparación, que se conoce como satisfacción. La satisfacción es aquella reparación que pretende reparar el daño moral del Estado. Bueno, acá también hay discusión doctrinaria, algunos dicen que en realidad es el derecho subjetivo lesionado, otros dicen que es el daño moral. Nosotros vemos que se incorpora dentro de las posibilidades la satisfacción y que dentro de esas modalidades puede ser un pedido de disculpas o, supónganse, la declaración de ilicitud por parte de un tribunal internacional. ¿Ustedes se acuerdan el caso del canal de Corfú? Que seguramente lo han visto, el derecho del mar. Bueno, ¿se acuerdan que la Corte Internacional de Justicia dijo que ambos estados eran responsables? ¿Sí? Albania, por los daños causados por las minas en el canal, pero también Reino Unido por haber desminado sin la autorización del Estado territorial. Bien, en ese caso, ¿qué dijo la Corte? La declaración de ilicitud por parte del Reino Unido era suficiente reparación. ¿Sí? En el caso de las plantas de celulosa, entre Argentina y Uruguay, la sentencia de la Corte Internacional de Justicia por las plantas de pasta de celulosa, ahí también la Corte declaró que había responsabilidad de Uruguay por haber incumplido sus obligaciones procesales y dijo que la declaración de ilicitud era suficiente reparación. En otros casos también puede ser, supónganse, el compromiso del Estado de perseguir a los
a los padres como un modo de satisfacción al Estado lesionado. Bueno, hasta acá más o menos, entonces tenemos responsabilidad internacional del Estado por el ilícito internacional, por el hecho internacionalmente ilícito del Estado. Vimos que la CDI trabajó muchos años, más de 40 años, llevó un proyecto de artículos que recoge la costumbre, vimos que los elementos son dos, objetivo y subjetivo, vimos lo que pasa con el daño, los debates que hay, vimos las posibilidades de atribución del hecho al Estado, vimos las causas que excluyen la ilicitud del hecho, y ahora vimos las consecuencias que acarrea la responsabilidad internacional. ¿Hasta ahí vamos bien con responsabilidad del Estado por el hecho ilícito? Bueno, ¿alguno de ustedes lo había leído a este tema? ¿Lo había estudiado? ¿Tiene alguna pregunta sobre este tema? Sobre esta parte, porque entonces avanzamos en el otro campo de la responsabilidad. Hola, yo tengo una pregunta. Un delito. Usted dijo que las causas que excluyen la ilicitud no borran la responsabilidad. Si borran la ilicitud, ¿vendría a responder el Estado como sine delicto? No, muchísimas gracias, Mariela. No, yo lo que dije es que no borra la obligación del Estado de comportarse conforme a la obligación. Es decir, el Estado cumple una obligación a título de contramedida, pero no es que exime al Estado de cumplir esa obligación. Una vez que la contramedida se levanta, supóngase, una vez que el otro Estado ajusta su comportamiento, bueno, el Estado que tomó la contramedida deberá continuar cumpliendo con la obligación internacional. Sin embargo, tu pregunta es muy interesante porque el proyecto de artículos de la CDI incorpora una reserva y dice que no prejuzgará las causas que excluyen la ilicitud, no prejuzgará la obligación o no del Estado de reparar. Es donde podría aparecer, Mariela, te agradezco mucho, ahí podría aparecer la posibilidad de una responsabilidad. O sea, la obligación de reparar un daño cuando estamos frente a un hecho que, como es una contramedida o como es una causa que excluye la ilicitud, en principio excluye la ilicitud del hecho. Fíjense, es el artículo 19 y dice: el presente capítulo se entiende sin perjuicio de la responsabilidad internacional. No, perdón, no es. Bueno, no lo voy a encontrar ahora rápidamente, pero bueno, muchas gracias, Mariela. Perdón, una pregunta entonces. Sí, sí, María. Se excluye la ilicitud, pero no cesa la obligación de cumplir. Así Claro, sería. claro. Bien, La obligación frente al Estado sigue vigente. Supónganse un tratado internacional, el Estado incumple alguna cláusula del tratado a título de contramedida. El tratado sigue vigente. O sea que mientras dure la situación excepcional, bueno, y siempre que la contramedida sea proporcional, razonable, etc., bueno, cumpla con los requisitos. Mientras eso suceda, no cumplirá la obligación. Se torna, algunos autores dicen, inoperativa esa obligación durante suceda esta situación de excepción. En el caso de Gapsico con Aguímaros, ahí la Corte claramente dijo que los tratados, porque había una serie de tratados entre las partes para la construcción de esta represa, dijo que no estaban suspendidos los tratados entre las partes y que las partes debían cumplirlos más allá de invocarse la situación. Claro, yo no les expliqué, pero en Eslovaquia había, pasa que teníamos que tener más tiempo, pero había aplicado una variable, había derivado el río Danubio a título de, en este caso, de contramedida, por el incumplimiento previo de Hungría. Pero bueno, la Corte dijo que no podía ser invocado como una contramedida porque estaba violando una norma imperativa que era el no uso de fuerza, porque es un recurso natural compartido y por lo tanto el Estado no podía delegar en el. Pero bueno, lo dejamos ahí porque si no nos vamos a meter en mucho detalle. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo, doctor. Virginia Adelante.
usted había dicho que el Estado respondía, por supuesto, por los actos ilícitos. Y en aquellos actos que no eran ilícitos, pero que ocasionaban cierto peligro en relación a otro Estado. ¿Podría ser un ejemplo, por ejemplo? Ahora vamos, decía, muchas gracias por la pregunta, pero es lo que viene ahora. Ah, perfecto, gracias. Nosotros terminamos, por eso les quería preguntar, quería abrir un poco las preguntas sobre esta primera responsabilidad, que es la responsabilidad por el ilícito internacional. ¿Ok? Que sobre esta, vuelvo a decir, no hay dudas doctrinarias, se trata de una responsabilidad que tiene origen en la costumbre y que está consolidada como tal, ¿sí? Ahora vamos a ir al otro campo de la responsabilidad, que es más cuestionada, ¿sí? Acá yo tomo las palabras de la terminología que utiliza Julio Barbosa, responsabilidad sine delicto, porque él se devana los hechos diciendo, bueno, ¿qué es? ¿Una responsabilidad objetiva? ¿Es una responsabilidad por daño? ¿Es una responsabilidad absoluta? ¿Qué tipo de responsabilidad es? Y bueno, entonces dice, bueno, es una responsabilidad sine delicto, es decir, la característica de esta responsabilidad, si existe, es que no hay un ilícito previo del Estado. Y digo si existe, ¿por qué? Porque la mayoría de la doctrina considera que no hay obligación del Estado de reparar los daños causados por una actividad prohibida por el derecho internacional, en tanto haya tomado las medidas de prevención apropiadas. Y acá sí, inexorablemente nos vamos a vincular con el tema ambiental, aunque no necesariamente tiene que ser lo ambiental, pero donde más se da este debate es en la cuestión ambiental. Es decir, el Estado, supóngase, ejerce su soberanía sobre su territorio, explota sus recursos naturales conforme a sus políticas, pero tiene también un límite, no causar un daño sensible al territorio de otros estados. ¿Sí? El tema es, si el Estado adopta las medidas de prevención, porque la prevención es una obligación del Estado, es una obligación de la costumbre, ya lo ha dicho la Corte Internacional de Justicia en varias sentencias. ¿Sí? El Estado debe prevenir el daño transfronterizo. Si adopta las medidas de prevención y no obstante se produce un daño transfronterizo, ¿debe reparar ese daño? Si uno piensa en el derecho interno, y bueno, está bastante consolidado en el derecho interno la responsabilidad por riesgo, la responsabilidad por daño, ¿sí? Tenemos muchos regímenes de responsabilidad. En el plano internacional está en debate. Estamos hablando de actos no prohibidos por el derecho internacional. Ni siquiera estamos hablando de actos o actividades permitidas. Fíjense que la CDI habla de actividades no prohibidas. Fíjense el debate que se da en el plano internacional. Pero no hay, por lo menos la gran mayoría de los autores consideran que no hay una obligación, una costumbre internacional que obligue al Estado a reparar los daños cuando se trata de una actividad no prohibida por el derecho internacional. Entonces, ¿qué pasa? Los estados lo que han ido haciendo, como se trata de actividades que les interesan a los estados, actividades vinculadas con el desarrollo tecnológico, vinculadas con actividades nuevas, lo que han ido haciendo es adoptando convenciones, tratados, convenciones internacionales de responsabilidad, que establecen la obligación de reparar daños y que se canalizan sobre todo a través de los particulares. Esta es la gran discusión. ¿Es responsabilidad del Estado o son sistemas de responsabilidad civil en donde el Estado lo único que hace es garantizar, hace una suerte de garante de que el particular cumpla con la reparación del daño cuando se produce ese daño? ¿Sí? Hay autores que consideran que está emergiendo, que hay una norma de la costumbre en creación, ¿sí? En consolidación, que reconoce esta responsabilidad del Estado aún cuando no haya mediado ilícito. Nosotros hicimos una publicación en Colombia, bueno, claro, eso se las comenté, ese artículo que yo les compartí, en realidad es un libro mucho más largo, en donde explora el sistema de responsabilidad por daño ambiental y las posibilidades que habría para sostener la emergencia de una costumbre en materia de responsabilidad por riesgo.
Al día de hoy, los autores consideran, y si uno mira no solo los autores, si uno mira las posturas, las posiciones de los estados en el plano internacional, por ejemplo, en la opinión consultiva que les mencionaba hoy, de la Sala de los Fondos Marinos, cuando tiene que abordar la responsabilidad de los estados que patrocinan, y uno ve los comentarios de los estados, bueno, se ve claramente que los estados están reacios a aceptar este tipo de responsabilidad. Y si uno lee la opinión consultiva, claramente habla de que el Estado responde únicamente si ha incumplido la debida diligencia, es decir, el deber de prevención. La debida diligencia, que dicho sea de paso, es una obligación de comportamiento, no de resultado, y de textura abierta, es decir, que va a tener que ser analizada caso por caso en atención a las circunstancias y las obligaciones. Es un tema que está en permanente debate. Entonces, ¿qué ha pasado en el plano internacional? Y los estados han ido adoptando convenciones. Convenciones para determinadas actividades. ¿Qué actividades son? Son actividades de riesgo. ¿De riesgo de qué? De causar daño. Un daño sensible, porque tiene que ser un daño de cierta entidad, no una mera molestia, entonces de causar un daño del tipo transfronterizo, ¿sí? Cuyas consecuencias dañosas se den más allá de los límites del territorio del Estado en donde se origina. Actividad espacial, energía nuclear con fines pacíficos, aviación civil, transportes de hidrocarburos por buques, transporte de sustancias peligrosas, y ahí vemos una serie de regímenes convencionales de responsabilidad civil por daño. Cuando uno lee los trabajos de la CDI, yo les dije que también trabajo sobre esto, la CDI tuvo que dividir el trabajo en dos. Entonces, bueno, empecemos por prevención. ¿Por qué? Porque prevención está más consolidada la costumbre. ¿Sí? Esto supone la obligación del Estado de prevenir el daño, de exigir autorización previa al particular, a la empresa, al contratista, al explotador, al transportista, al armador. Después, la obligación de exigir evaluación de impacto ambiental, ¿sí? Ese procedimiento previo a la aceptación de determinada actividad, notificar al Estado de los posibles accidentes, etcétera, etcétera. Trabajó sobre prevención, esos 19 artículos que integran un proyecto de artículos sobre prevención del daño transfronterizo. No hacen más que recoger en parte la costumbre en materia de prevención. Y luego el otro proyecto de artículos sobre asignación de pérdidas en caso de daño transfronterizo, que, dicho sea de paso, no tiene consenso y no se ha avanzado mucho en ese tema. Si nosotros comparáramos, si quisiéramos comparar esos dos campos de la responsabilidad, encontraríamos varias diferencias. En primer lugar, nosotros habíamos dicho que cuando hablamos de ilícito, estamos hablando de que existen dos normas. La norma primaria que describe el comportamiento debido, el comportamiento esperado por el Estado, y una norma secundaria que es la que hace nacer esta nueva relación subjetiva, ¿sí? Con sus consecuencias lógicas, cesación y reparación o garantía de no repetición. Cuando hablamos de responsabilidad sin delicto no hay dos normas, porque ¿qué vamos a encontrar? Una norma convencional que dice que en caso de producirse un daño por radiación, el determinado particular deberá reparar los daños, ¿sí? Hay una norma sola que establece la obligación de reparar ese daño. Cuando hablamos justamente de daño en el ilícito, ¿se acuerdan que dijimos? Bueno, no constituye un elemento autónomo, al menos en la percepción de la CDI. No es requerido como un elemento para que se configure el ilícito internacional. Cuando hablamos de responsabilidad sin el delito, el daño es un elemento que tiene que estar sine qua non. Si no hay daño, no hay responsabilidad. Porque justamente el fundamento de esta responsabilidad es las consecuencias dañosas de actividades no previstas. Cuando hablamos de ilícito, también dijimos que hace falta hacer una atribución del hecho, ¿sí?
decir, este hecho puede ser atribuido al Estado, es un hecho del Estado, es un acto. En el caso de cine delicto, no. Acá los criterios son otros. Por ejemplo, ver cuál es el Estado que ejerce jurisdicción, cuál es el Estado que ejerce un control sobre la actividad, e incluso se habla cuál es el Estado que saca un rédito económico, un aprovechamiento. Son otros criterios los que se manejan. Otra diferencia es la reparación integral. Cuando nosotros dijimos la responsabilidad por ilícito, la consecuencia, la reparación debe ser integral. Fórmula Chaucer. Bueno, en el caso de los convenios de responsabilidad civil, por lo general, establecen topes indemnizatorios que, por lo general, están tasados en unidades vinculadas a la actividad. Unidades de radiación, arqueo del buque, en fin. Hay topes indemnizatorios en estos convenios. Y yo puse acá la debida diligencia como una bisagra entre los dos campos de la responsabilidad. ¿Por qué? Porque nosotros dijimos que el Estado debe actuar con debida diligencia, es decir, debe adoptar todas las medidas a su alcance para que no se produzca un daño de tipo transfronterizo. ¿Sí? Es una obligación de la costumbre. Ahora, muchas veces la ponderación de esta debida diligencia es lo que nos hace trabajar en un campo de la responsabilidad u otro. Supónganse, en el caso de Fukushima, ustedes saben lo que pasó con la central nuclear en Japón, que produjo un tsunami, ¿sí? Ese tsunami, como consecuencia de ello, hubo radiación que llegó incluso a las costas de Estados Unidos. Nosotros ahí tendríamos que pensar si estamos en responsabilidad por ilícito o responsabilidad sin delito. Si nosotros decimos que el Estado de Japón adoptó todas las medidas de prevención, ¿esto qué quiere decir? Todos los estándares, por ejemplo, que exige la OIEA. Autorización previa, controles, evaluación de impacto, etcétera, etcétera. Y no obstante eso se produjo un daño, no estamos frente a un ilícito internacional. ¿Por qué? Porque el Estado cumplió con la debida diligencia. Entonces podríamos estar en sin delicto, pero para estar en el campo de la responsabilidad sin delicto, tendríamos que ver si es una actividad regulada y cuál es la convención que se aplica y cómo se canaliza la responsabilidad. Bueno, yo sé que no es satisfactorio el sistema de responsabilidad internacional del Estado, sobre todo por daño ambiental, pero es lo que tenemos a la fecha de hoy. Los Estados tratan de no consolidar una costumbre internacional en materia de responsabilidad por daño, prefieren adoptar convenciones internacionales que regulan ciertas actividades de riesgo, y en algunos casos prefieren pagar indemnizaciones que se llaman pagos ex gratia, es decir, pagan, pero dejando constancia que no están obligados a hacerlo, y sin embargo indemnizan a las víctimas como para no consolidar una responsabilidad. Uno de los casos más recientes, el caso, no tanto ya, entre Colombia y Ecuador, la demanda que promovió Ecuador contra Colombia por la fumigación con glifosato en la frontera. Y bueno, el caso hubiera sido muy interesante para los que estudiamos Derecho Internacional Ambiental, pero fue retirado porque se llegó a un acuerdo de indemnización y entonces nos quedamos sin un pronunciamiento de la Corte. Bueno, lo que seguía eran después algunos análisis de la jurisprudencia internacional, ustedes lo van a poder ver, seguramente, no sé si tendrán oportunidad de ver jurisprudencia, si nos da el tiempo, solemos dedicarle una parte de la cursada a jurisprudencia. Lo que sí les quería comentar este caso, interesante, el caso Costa Rica-Nicaragua, del año 2018, porque es la primera vez que la Corte Internacional de Justicia establece una indemnización por daño ambiental. Esto es consecuencia de otra sentencia del año 2015, una sentencia conjunta Costa Rica-Nicaragua, Nicaragua-Costa Rica. Bueno, lo interesante al rescatar es que por primera vez la Corte establece una indemnización
por daño ambiental per se, bueno, y ahí declara la Corte que no existe un criterio, un método consensuado, aceptado a nivel general para determinar los daños ambientales. Pero bueno, significa un avance. Y otro avance, tal vez, podríamos pensar en materia de responsabilidad, lo voy a dejar como algo para que más adelante, si tienen oportunidad, lo exploren, es la opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito de derechos humanos y medio ambiente, ¿sí? La posibilidad que se abriría de responsabilidad del Estado y de aplicación extraterritorial de la jurisdicción del Estado cuando se produce un daño más allá del territorio del Estado que afecte a incluso un ciudadano que no sea ciudadano del Estado. Se lo dejo así como idea, pero bueno, hasta acá vamos a llegar, porque si no les estoy dando demasiada información, no es contraproducente. Si quieren hacer alguna pregunta, si vieron el material, vieron la bibliografía, si pudieron ver los proyectos de artículos. Yo también les habíamos dado unos cuestionarios de ayuda como para repasar. No sé si lo pudieron contestar al cuestionario. Bueno, interpreto que no. Bueno, de más está decir que estoy a disposición a través de la plataforma para cualquier pregunta que quieran hacerme más adelante, dudas, consultas para este u otros de los temas que nos toca dar en la cursada. Espero que les haya servido y espero que podamos aprovechar estas herramientas mientras dure la cuarentena y mientras dure la pandemia, que espero que sea muy poco tiempo más. Bueno, muchas gracias a todos. Vuelvo a agradecerle a Brandon por estar asistiéndonos y grabando esto, y quedo a disposición de todos ustedes.